extendida. El tema es cuidando los costos de producción en la ganadería costarricense, incluyendo al búfalo de agua. Está a cargo de don Héctor Adolfo León Hidalgo, especialista en costos de producción agropecuarios, diplomado en producción animal de la Escuela Centroamericana de Ganadería, bachiller en agronomía del Instituto Económico de Costa Rica, máster en administración de empresas con énfasis en dirección empresarial de la Universidad Latina de Costa Rica. Trabajó en la administración de empresas ganaderas lecheras, así como en empresas agrícolas de producción de café y de leche. Fue socio fundador de la empresa Forrajes Ensilados S.A., empresa dedicada a la producción, procesamiento y comercialización de forrajes conservados. Laboró para la Cooperativa de Dos Pinos como gerente de transferencia tecnológica. Ha participado como expositor y conferencista en múltiples eventos de renombre nacionales e internacionales. Labora como asesor para su propia empresa, consultores en agrogestión, empresa dedicada a proveer servicios de consultoría y asesoría para el sector ganadero. Es consultor para la Asociación Americana de la Soya en sus programas de capacitación a nivel regional en el área de leche. Es consultor para la empresa estadounidense Ordes en Centroamérica y el Caribe como especialista en ganadería de leche y carne. Bienvenido. Bien, buenas tardes. Agradecerle a Eduardo, en nombre de la UTN, por invitarme a compartir con ustedes este tema. Debo decir que lo que se ha desarrollado en costos de producción realmente en ganadería obedece más a virus, ¿verdad? Sin embargo, voy a tratar de complementar un poco o dar algunos aportes de lo que tal vez se pueda hacer en búfalos. Traté de buscar información local, hablé con algunos productores locales de búfalos para ver si tenían información de costos de producción y generar algunos parámetros, pero lamentablemente no encontré nada. Entonces vamos a tratar de contarles un poco qué es lo que se ha hecho en ganadería de leche bovina, y estoy seguro que de ahí ya hay mucho camino avanzado para hacer algo similar en búfalos. Primero algunos datos de cómo está la producción de leche a nivel mundial, un poco para darnos cuenta de cuál puede ser ese potencial que tenemos con todo lo que sean actividades lácteas o cárnicas. Son datos parecidos a la fuente a la que presentó el doctor. Dice aquí que en las últimas 3 décadas la producción ha pasado más o menos de 500 millones de toneladas métricas a 747 millones de toneladas métricas en el 2007. Ha habido un incremento de un 49% a nivel mundial, y vean casos, por ejemplo, como el de Asia, donde hay crecimientos fuertísimos desde 80 hasta 270 millones de toneladas métricas, un 238%. Puede que eso vaya de la mano también con el crecimiento de la población mundial, ¿verdad? Y también con el crecimiento del consumo per cápita de algunos de los países emergentes como China y la India, que están aumentando consumos de proteína de origen animal. Bien, vamos a ver. Particularmente importante, repito, que algunos de los países emergentes que aumentan su consumo debido también a un aumento posiblemente del ingreso per cápita y pasan a consumir proteínas de origen animal, lo cual nos da cabida a aumentar nuestro potencial de mercado. En esta otra gráfica aparecen los 10 principales países productores de leche a nivel mundial,
vemos que la India es por mucho el país más productor de leche, seguido por Estados Unidos y algunos otros países más emergentes, tal vez como Brasil, con un altísimo potencial en lechería tropical y etc. En las tendencias del consumo podemos ver que en consumo per cápita en América, que es tal vez la parte que más nos interesa, tenemos consumos tan fuertes en lácteos como Estados Unidos de 250 kilogramos per cápita, y tenemos consumos más bajos extremos en la región de 125 kilogramos en el Caribe. En Centroamérica, que es la región nuestra, andamos en el rango de los 100 kilos per cápita de consumo de lácteos. Para que tengamos una idea, Costa Rica anda en el rango de los 200-210 litros de consumo per cápita. Eso nos hace un poco distintos a nivel regional, porque el consumo nuestro es, creo que el doble de los países que podrían estar en segundo lugar, como Panamá o algunos otros. Lógicamente, esto dice que tenemos todavía una gran oportunidad. Es decir, si comparamos los consumos per cápita de países desarrollados contra el nuestro y explotamos las características de los productos lácteos como alimento para el ser humano, más aún los del búfalo, que ya sabemos, por si ha dicho acá, cuáles son esas bondades extras que tienen, pues definitivamente estamos ante una gran oportunidad de crecimiento. Este es el censo agropecuario del 2014. Por ahí escuché hace un rato un dato de cuántos búfalos había en el país. Bueno, el censo dice que hay 4.380 búfalos. Eso fue en el 2014. Poco diferente al dato que escuché hace un rato. Dice que esos 4.380 búfalos están en 247 fincas, lo cual significa un promedio más o menos de 18 animales por finca. Posiblemente eso es porque ahí están consideradas todas las fincas que dijeron tener búfalos, y posiblemente hay algunas fincas con uno o dos búfalos que los usan más para trabajo y etcétera, y eso hace que los promedios bajen. Sé que existen fincas ya con una cantidad importante, una explotación, digamos, más comercial de búfalos. Esto es para darnos una idea, y si lo comparamos contra el ganado bovino, 1.278.000 bovinos tiene nuestro país. Otra vez, la actividad de búfalos dentro del país con un grandísimo potencial. Y parte de ese potencial, diría yo, que es que nuestro país se ha acostumbrado a consumir una cantidad muy alta de lácteos. Posiblemente, este es mi pensamiento, es porque hace 70 años o más de 70 años se creó una cooperativa que ha sido bastante exitosa en nuestros modelos, es la cooperativa Dos Pinos. Y esa cooperativa nos ha enseñado durante muchos años a consumir lácteos de muchas formas. Si ustedes se dan cuenta, la cooperativa Dos Pinos saca 5 o 10 productos nuevos por año, que los tira al mercado, y el mercado empieza a probar, y de esos 5 o 10 productos posiblemente quede uno o dos, pero con el tiempo se han ido sumando y sumando y sumando. Y es una empresa que nos ofrece hoy más de 500 productos distintos entre las aguas y los productos de origen lácteo. Bueno, eso ha hecho que nuestro país posiblemente sea un alto consumidor. También tiene una relación con el poder adquisitivo, pero yo lo veo de esta forma. Creo que el consumo per cápita de Panamá anda en el rango de los 120 kilos, y Panamá tiene un poder adquisitivo un poquito superior al nuestro. Estamos muy cerca, Panamá y Costa Rica, Centroamérica, en poder adquisitivo, pero Panamá tiene un consumo casi la mitad de lácteos. También tiene que ver con un tema de cultura, de mercadeo y etcétera, que lo comentó mi antecesor, de lo importante que es explicar las bondades, los beneficios, etcétera, que tienen distintos tipos de productos. Esa producción de leche a nivel mundial, según la FAO, en el 2015,
proviene en un 11% de leche de búfalo. Y en efecto, como lo decía el doctor, es la segunda especie lechera más fuerte en el planeta, el búfalo. Países como la India, Pakistán, China, Egipto, Nepal, Irán e Italia se consideran los países más productores de leche de búfalo a nivel mundial. Vean el crecimiento fuerte que ha tenido la leche de búfalo, un 300% desde el año 65 hasta el año 2005, ¿verdad? Mucho más que la leche de bovino, caprino, ovino, etc. Es una actividad que va en franco aumento a nivel mundial. Bueno, eso era a manera de introducción un poco para ubicarnos. Yo creo que como actividad, no sé si llamarla emergente, pero como nueva actividad o nueva propuesta para el consumidor, el búfalo tiene, creo yo, un grandísimo potencial, además de algunas otras cosas que quiero resaltar ahora en el transcurso de la charla como ventajas que me parecen importantes del búfalo. Voy a hablar un poco sobre lo que se ha hecho a nivel nacional con el tema de manejo de información. Y es que ustedes saben que para todo eso necesitamos manejar datos. Es decir, si queremos indicadores y si queremos información, primero tenemos que tener datos. Y es un tema que no debería de costar mucho en búfalos, porque este país puede pregonar a nivel regional de que vamos más adelante, más rápido en el tema de información en ganadería. Si uno viaja un poco por Centroamérica y el Caribe, se va a dar cuenta que en los demás países apenas va un poco ahí arrancando el tema de información. Claro que hay fincas que tienen varios años o muchos años de tener información, pero a nivel general los países todavía no se siente ese manejo fuerte. Nosotros sí tenemos eso, gracias a Dios, en Costa Rica, y yo creo que en búfalos debería de ser posible caminar un poco más rápido. Sin embargo, el manejo de la información no todo es buenas noticias. Es decir, ustedes saben que acá en Costa Rica manejamos el BAM. El BAM es el software que adoptamos hace 35, 40 años, proveniente de la Universidad de Utrecht de Holanda. Un poco la Universidad Nacional lo tomó y lo empezó a parametrizar para nuestras condiciones. Ese es el software que más se utiliza acá. Lamentablemente hay mucha gente que ya utiliza el software en la parte de ganadería de leche, pero si usted se mete dentro de las bases de datos de estas fincas, se va a encontrar que una mayoría, una gran cantidad de fincas lo manejan a un nivel muy básico. Reportan los partos, los servicios y los secados. Y cuando uno quiere saber cuál es la incidencia de fiebre de leche, por ejemplo, pues no se va a encontrar una estadística muy válida porque la gente no está reportando salud, ¿verdad? Entonces, el llamado mío es a que sí, tenemos software, tenemos muchos años de tener software en el país, eso ha sido muy beneficioso, pero los usamos a un nivel muy básico. Y yo creo que mucho depende también de nosotros los profesionales que tenemos oportunidad de estar en las fincas, insistir en que esa práctica de reportar pocas cosas cambie para ver si logramos tener estadísticas más fuertes. En temas de costeo, que es el tema de esta charla, pues sí hay algunos sistemas ya que se utilizan en el país que más adelante voy a mencionarlos. ¿Qué pasa si hay mal manejo en las fincas? Bueno, si hay mal manejo de la información, yo quiero hacer un análisis de mastitis, se lo pido al sistema y el análisis me sale en 0. Eso no significa que esa finca no tenía mastitis, eso significa que esa finca no reportó nunca los casos de mastitis. De la misma forma, en casos de cojeras o en casos de módulos tan interesantes como el de productividad que maneja el BAM, si la gente no reporta la producción de leche, pues estos módulos no arrojan la información que estamos queriendo. Esta es una finca que sí reporta bastante información en el BAM, es un ejemplo. Entonces vean qué análisis más fuertes
más ricos en datos puede hacer esta finca si desde el 2012 hasta el 2016 vienen reportando toda la producción y tienen la posibilidad de darse cuenta si la finca en la línea roja de allá arriba viene entregando más o menos leche año con año a la planta que se la recibe, ¿verdad? Entonces, en la información hay mucho poder, pero hay que levantar datos y hay que transportarlos al software. Repito, es una finca que sí reporta información, entonces es posible saber cuál es la incidencia de mastitis, incluso es posible saber cuáles podrían ser los cuartos de la ubre más afectados por esa mastitis. En el módulo de alimentación, el BAN también tiene un módulo de alimentación que si ustedes lo utilizan, pues va a arrojarles información muy valiosa hasta para ir a hacer las compras de alimentos, ¿verdad? Esa parte es interesantísimo. Estoy hablando de ganadería de leche, pero me imagino que en búfalos sucede también. Yo he encontrado casos, fincas grandes con bastante volumen de ganado, donde empiezo a averiguar quién es el que compra semanalmente los insumos, quién es el que calcula los pedidos, y resulta que el que calcula los pedidos es el señor que transporta el concentrado. Es decir, un señor que le da un servicio a la finca de traer el concentrado es el que llega a la bodega y se fija y dice, esta semana voy a traer 5 menos o voy a traer 10 más. Eso no puede ser, ¿verdad? El concentrado es por mucho el rubro más alto de las fincas y tiene que ser administrado. Y además el concentrado no se debe gastar la misma cantidad todas las semanas, excepto porque usted esté ordeñando exactamente la misma cantidad de vacas semana a semana o de búfalas semana a semana, ¿verdad? Eso varía, eso es muy dinámico, pero hay que administrarlo y calcularlo. Lo que les decía, nosotros podemos, digamos, pregonar de que por lo menos sí se ha desarrollado una gama importante de herramientas digamos, customizadas para nosotros. Tenemos el BAN, que es un software de la Universidad Nacional, que es para el manejo del hato. Ustedes sabían que ese programa también lleva búfalos. No sé si alguno de aquí que sea productor de búfalos lleva el BAN. ¿Hay alguno que use el BAN? ¿No? ¿Hay algún otro software que usan para búfalos? ¿O alguien tiene un software en su finca para búfalos? No, ok. Es importante, el BAN está parametrizado también para búfalos, ¿verdad? En el país tenemos este programa, este software HerBoss, que es un software de una empresa privada que lleva costos, que lleva manejo del hato, etc. Tenemos en la Dos Pinos el Sical Web, que es un sistema automatizado para llevar costos. Es decir, todo el dinero, toda la leche que entregan los productores a la cooperativa, y eso genera una boleta semanal de información con la calidad, con el precio, etc. Todo eso se carga automáticamente al Sical, pero además las compras que hacen los productores en el almacén agroveterinario se cargan automáticamente al Sical y se estructuran. Eso da muchísimas facilidades. Ya el colono también tiene una plataforma que lo llaman colono virtual. Es un software relativamente parecido en el sentido que todas las compras que ustedes hacen en el colono, si quieren llevar costos de producción, pues ese software, las compras que ustedes hacen ahí van a dar directamente a ese software. Es decir, con esta filmina lo que quiero decir es que tenemos las herramientas. Aquí no podemos, digamos, decir, no, yo no llevo información porque no consigo en qué llevar la información. No, en Costa Rica eso creo que no se vale. En Costa Rica estamos llenos de herramientas. Aquí me faltan herramientas para nutrición y otras cosas más que podemos perfectamente accesar. Vean aquí, esto es un pantallazo del BAN, y vean aquí arriba donde yo puedo decirle que la especie que voy a manejar en el programa es la especie bufalina, de manera que hay un software para manejar los búfalos. Ok, primer paso, ¿qué fue lo que hicimos? Estamos hablando de costos de producción y como que hasta ahora voy a caer en el tema, ¿verdad?
¿Qué fue lo primero que hicimos hace ya varios años cuando dijimos hay que llevar costos de producción en la ganadería de leche? Y esto pasó porque cuando el país entró al a negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá, la Cámara de Productores de Leche contrató al INCAE para que hiciera un diagnóstico de cómo estaba la ganadería y cómo íbamos a insertarnos en esos tratados de libre comercio. Y una de las cosas que el INCAE subrayó casi que en rojo como una de nuestras principales debilidades país era que no conocíamos el costo de producción de la leche y que por lo tanto íbamos a ir a hacer un tratado de libre comercio con un país que tenía 30 años de conocer sus costos de producción, y eso se vio como una gran desventaja. Pues llevar costos de producción no es tan difícil, realmente es una tarea bastante fácil. En aquel tiempo nos dimos a la tarea de decir cómo tenía que ser una estructura de costos, no tanto desde el punto de vista tributario. Si esto fuera tributario sería mucho más sencillo que eso, no es necesario en tributación disgregar tanto los costos, era más para la toma de decisiones. Y entonces en aquel tiempo se hizo un análisis y se llegó a la determinación de que esta era una estructura de costos razonable para la actividad, donde teníamos los ingresos, y esos ingresos se dividían en ventas de leche, ventas de animales, algunos adicionales que podrían ser si son asociados de la cooperativa, como los ajustes extraordinarios y los excedentes, etc. En la parte de gastos lo dividimos entre gastos operativos, que llega hasta esta línea, y luego gastos no operativos. En los gastos operativos la alimentación la desarmamos en esas subcuentas, la mano de obra también se desarmó, y etcétera, para que al final nos generara un margen de utilidad. Bueno, esta estructura de costos que se creó hace unos 15 a 20 años tal vez, sigue vigente hoy. Tampoco es que sea gran secreto, ¿verdad? Ahí dice cosas muy obvias, ¿verdad? Pero sigue vigente, es decir, así es como el sector lechero nuestro analiza hoy en día los costos de producción. Una vez que teníamos una estructura de costos propia para la actividad lechera, nos pusimos a definir qué íbamos a analizar, y para eso necesitábamos conocer cuáles iban a ser los recursos que íbamos a evaluar. Entonces, definitivamente queremos parámetros por el uso de la tierra, que es el rubro más costoso, es la inversión más fuerte que tiene una finca normalmente. Otro rubro que es importantísimo son los animales, en este caso la vaca o el búfalo. Las personas definitivamente son un recurso importante al cual hay que valorar desde el punto de vista económico, y por supuesto que finalmente el kilo de leche como producto o como objetivo final. Esos son los recursos, y de ahí generamos una serie de indicadores bioeconómicos que nos permiten, una vez que tenemos los costos de producción, nos permite saber cuál es la eficiencia en el costo de producción por el kilo, por las vacas, por los animales, por los empleados, por las hectáreas y por el litro de leche. No sé si me captan. Todo pasamos a evaluar esos 4 recursos que son la inversión más fuerte que tiene la empresa lechera. Entonces, los ingresos, los costos totales, el margen neto y algunos indicadores de productividad, todo en función de la tierra, la vaca, el empleado y el kilo de leche. Es un concepto importante que aplica plenamente en la producción de búfalos. Esto lo usamos, ¿cierto?, para que vayamos amarrando un poco. Se usa tanto en lechería especializada como en lechería de doble propósito, que tal vez la lechería de doble propósito es como la que más se acerca al concepto de la producción de búfalos, ¿verdad? Esta estructura de costos se adapta a ambos casos. Este es un trabajo que se presentó en el Congreso Nacional Lechero en el 2014 con datos del 2013, para que tengan una idea cómo es que empezábamos nosotros a tratar de entender la generación de índices beta. Es decir, si usted le pregunta a una persona que sepa de costos de producción, ¿cuánto debo gastar yo en planilla
no es una respuesta sencilla, no es una receta. Lo que sí logramos hacer con todos los análisis era que sabíamos, por ejemplo, que en promedio, aquí lo ven en esta columna, las fincas estaban gastando un 17% de sus ingresos en planilla. Eso sí lo sabíamos cuando empezamos a capturar información de muchas fincas, ¿verdad? Pero también sabíamos que las fincas que más ganan dinero, porque las apartábamos, gastaban solamente un 13%, lo ven aquí arriba, en planilla. Entonces, si usted me pregunta hoy, ¿cuánto deberíamos gastar en planilla? Yo le respondería, gaste menos de un 15% del ingreso bruto. Y eso le da la oportunidad de ser de los que más ganan, en teoría, porque eso es lo que dice la información. ¿Sí me entienden? Un índice no es tan fácil. Es decir, por ejemplo, en índices técnicos, ¿cuál es el intervalo entre partos ideal para vacas? Alguien algún día se le ocurrió que tenía que ser 365 días. Eso me lo sé yo desde hace 30 años que estudié, porque aquí mismo me lo dijeron, ¿verdad? Bueno, y en función de esos 365 días, que no es más que un año, y no tiene nada que ver con una vaca no sabe qué es un año, pero alguien dijo que tenía que ser eso. De ahí en adelante ya conocemos, tenemos un índice que en ese momento nació. En costos de producción no es tan fácil generar esos índices. ¿Cuánto se debería ganar una explotación de búfalos? ¿Quién sabe esa respuesta? No es tan fácil. Cualquiera diría lo más posible, sí, claro. Esa es como la respuesta. Ojalá un 50, un 70%, ¿verdad? Eso sería maravilloso. Casi no hay negocios con esos niveles de ganancia. Bueno, lógicamente, si ustedes ven aquí en la cuenta de alimentación, en ganadería de leche bovina, la alimentación es el rubro más fuerte, porque la ganadería de leche bovina la hemos desarrollado en función del consumo de concentrado. Eso viene desde hace muchos años que empezamos a traer la genética de otros países. Nos empezaron a gustar las vacas grandes, buenas productoras, pero resulta que no lo podíamos hacer a puro pasto. Y tuvimos que empezar a traer también el maíz y la soya, que no la producimos aquí. Entonces hicimos vacas de un buen nivel productivo, con un potencial más allá que el que realmente le logramos extraer, pero también hicimos vacas con un costo de producción muy alto. ¿Por qué? Porque mucho de la producción de leche de bovino se basa en concentrado. El concentrado es tan bueno que produce mucha leche. Si usted se lo quita a las vacas, posiblemente una finca de 20 kilos de promedio, usted le quita del todo el concentrado a las vacas, lo primero que va a pasar es que se van a extrañar muchísimo, ¿verdad? Porque les encanta. Y lo segundo es que la producción se va a venir a 10 litros, 7 litros posiblemente. ¿Por qué? Porque los pastos nuestros, eso es lo que pueden dar de leche. Ustedes obtienen en búfalos, entiendo que ustedes andan en el rango de los 4, 5 litros por vaca, ¿verdad? Más o menos. Es un buen valor. Sí. Pero lo hacen con muy poco concentrado. Para mí, después de haber andado tanto en los temas de costos de lechería, yo les diría, en mi opinión, que sigan con ese modelo productivo. Es decir, no se metan, en mi criterio, ¿verdad? No se metan en el tema de hacer que sus búfalas sean altísimamente productivas a base de concentrados, porque tarde que temprano se van a dar cuenta de que los concentrados no se producen en este país. Aquí lo que hacemos es coger el maíz, la soya, un montón de cosas y revolverlo, y en hecho, por supuesto, ¿verdad? Pero eso es lo que hacemos, revolvemos, mezclamos materias primas. Aquí no producimos casi ninguna de las materias primas que se usan en los concentrados. Y por cierto que sí producimos algunas, pero no son las mejores. Producimos poquito de palma, producimos citropulpa, por ejemplo, pero no son las materias primas por excelencia que ocupamos. Entonces, si el modelo productivo actual de búfalo se basa más en el pastoreo, en esa gran característica que tiene este animal de aprovechar pastos incluso más toscos, pues ojalá ese pudiera ser o seguir siendo el modelo productivo de ustedes. No meternos tanto en el concepto de los concentrados, porque eso tarde que temprano puede pasar una factura. Ok, ahí lo que siguen son algunos
chexitos que marcan temas importantes como la alimentación, que es la más alta, la mano de obra, por supuesto, y luego el margen neto que en aquel tiempo se calculaba que tenían esas fincas. Créanme que este margen neto no necesariamente es el margen neto de las fincas de Costa Rica. Ese es el margen neto de las fincas de la cooperativa Dos Pinos, que es donde se llevan costos de producción. Y como es una cooperativa, hay un rubro ahí arriba que se llama ajustes y excedentes. Ese ingreso es lo que ganan los productores por ser dueños de la cooperativa. Lo que quiero decirles es que el que no está en la cooperativa, no creo que se gane estos márgenes. ¿Sí me entienden? Como para que no se lleven la foto de que esa es la utilidad de la lechería de Costa Rica. Eso no es así, ¿verdad? ¿Y por qué no tenemos aquí información que represente mejor la lechería de Costa Rica? Porque lamentablemente proyectos de costos bien hechos solamente la cooperativa los tiene. Las demás plantas, bueno, las plantas si no son cooperativas no tienen por qué llevar proyectos de costos para los productores de leche. Y segundo, tal vez la Cámara o el gobierno, no sé quién, no estamos buscando quién es el culpable, pero no hay proyectos de costos importantes si no son los de la cooperativa, ¿verdad? Y que por cierto es información que es de la cooperativa, no es del país. Yo la puedo presentar porque estos son datos que se publicaron en un congreso lechero, ¿verdad? De lo contrario no podríamos ni siquiera saber un poco de ese tipo de datos. ¿Alguna actualización en costos de producción? Yo tengo una oficina, en mi oficina llevamos contabilidades de ganaderías y tengo algunos datos que se asemejan bastante con los datos poblacionales que conocemos. Ok. Así es como se comporta la lechería especializada nuestra. Si se dan cuenta, ahora está dando un 5%, ya no está dando un 16%. ¿Por qué? Porque así es como se comporta la lechería si yo le quito los ingresos adicionales por no estar en la cooperativa, ¿verdad? Y así es como se comporta la lechería de doble propósito. Es interesante, si ustedes ven la lechería de doble propósito se gana cerca de un 6%, gasta menos dinero en alimentación, gasta más dinero en mano de obra, sus ingresos son una parte, la más importante, sí, el 83% por ventas de leche, pero ahí empieza la carne a ser importante, hay un 17% de los ingresos que provienen de esa fuente. Habría que ver, no conozco la composición en la ganadería bufalina porque no conseguí datos, cuánta plata la ganadería bufalina entra por leche y cuánta plata entra por carne. No sé si alguien tiene esa respuesta, alguien la maneja. No, ok. Hay que conocerlo, ¿verdad? Es un buen momento para hacerlo. Sí logré que un productor, me diera alguna información del desempeño de su finca. Me la mandó, estoy muy agradecido con él, me mandó ahí por WhatsApp, yo le pedí unos datos y él me los mandó, y esto fue lo que logró él pasar. Dice aquí que la ganadería de doble propósito nuestra anda en el rango de los 10 kilos de leche promedio por vaca por día. La ganadería de búfalos, una, que fue la que le dio la información, esa tiene 6 kilos y medio. En kilogramos por lactancia andamos en 2.800 y aquí en 1.400. En producción por hectárea, en producción por año, 6.200. Aquí no tuve el dato. En kilos de leche por empleado por día, 153 contra 85. En vacas adultas por empleado, 18 contra 37. Vean qué interesante. Posiblemente la ganadería bufalina utiliza menos personas que la ganadería de leche. Tiendo a pensar, como no soy especialista en búfalos, no me he dedicado a ese tema, tiendo a pensar que es que hay mucho menos actividades que hacer en la ganadería bufalina. Por ejemplo, los animales de cría, las bufalinas, ¿cómo se llaman? Las pequeñitas, las buceras. ¿Tiene una persona que se encarga de las buceras desde pequeñitas y las lleva hasta grandes o no? Se encarga la mamá de ellas, ¿verdad? Ok,
esas cosas hacen que posiblemente la ganadería de búfalo sea más eficiente. ¿En qué términos? Hay un índice que a nivel mundial se reconoce como uno de los índices de eficiencia más claro para hacer comparaciones, y es el costo de producción por kilo de leche. Porque usted puede producir un kilo de leche aquí en Costa Rica y lo puede producir allá en Nepal o donde quiera y sigue siendo un kilo de leche. Hay algunas diferencias de composición, si tiene más grasa, menos grasa, lo que sea, pero es un kilo de leche. ¿Cuánto le cuesta a un nepalés producir un kilo de leche? ¿Cuánto le cuesta a un tico producir un kilo de leche? Entonces el kilo de leche se convierte en un parámetro muy importante. Yo tiendo a pensar que mi teoría es que la ganadería de búfalos es más eficiente porque el costo de producción por kilo de leche es más bajo. Con solo ver algunos de esos datos. Y eso me lleva a pensar que podría ser más competitiva, porque la competitividad tiene que ver con cuánto cuesta producir un producto, transformarlo y ponerlo en anaquel. Si el producto de búfalo, no necesariamente que cueste menos, pero le puede generar más utilidad al productor. Yo no sé si me están captando, ¿verdad? Lo que quiero decir es que podría ser más competitivo producir leche de búfalo que leche de vaca. Y una de las razones principales podría ser por el uso fuerte de concentrado que sí hacemos en las vacas y que es el rubro más importante. Y recuerden que el concentrado no lo producimos en Costa Rica, aquí no producimos casi nada de lo que lleva un concentrado, ¿verdad? Entonces eso nos hace poco competitivos y poco sostenibles, porque dependemos de que nos vendan cosas en otros países. Finalmente, ¿qué hemos aprendido en más de 15 años de estar viendo costos de producción en la ganadería nuestra, en la ganadería de leche? Bueno, creo que esta es una regla que también aplicaría para la ganadería bufalina, y es que entre más kilos de leche por hectárea por año usted produzca, dice esta gráfica que se pueden ganar más colones por hectárea por año. Eso es margen neto, eso es colones, ¿verdad? Todo lo que están viendo aquí, la gráfica se compone de múltiples fincas. Digamos, esta finca producía 3.200 kilos por hectárea por año y no llegaba ni a 100.000 colones por hectárea por año, por así decirlo. Hasta las ganaderías que más leche producen por hectárea y que por lo tanto ganan más millones por hectárea. No importa si usted tiene 5 o 100 hectáreas, hágalas lo más productivas que pueda. Eso es lo que significa eso. Lo que pasa es que hay una tendencia natural, pienso yo. El que tiene 5 hectáreas, como tiene poquita tierra, intensifica mucho para poder vivir de esas 5 hectáreas. Entonces mete muchos animales por hectárea. El que tiene 100 hectáreas no necesita intensificar tanto, usa menos animales por hectárea, ¿verdad? Hay una cuestión ahí media natural que tiene que ver con la presión en el uso de la tierra. Sin embargo, la gráfica dice que aunque usted tenga 100 hectáreas y logra ser altamente productivo, se va a ganar 3 millones por hectárea por año. Por 100 se va a ganar 300 millones por año, ¿verdad? Eso es lo que más o menos dice esa gráfica. Entonces, una lección aprendida es que hay que trabajar mucho en la productividad por animal, por hectárea y por empleado. Ese es un primer concepto. Un segundo concepto que ya lo expuso mi antecesor es dar valor agregado al precio del producto. Yo creo que eso en búfalos sí es casi que una regla. Nosotros tenemos un precio promedio en los países. Vean que nosotros somos azul, andamos entre los 40 y los 50 centavos de dólar por kilo de leche a nivel regional. No somos de los más bajos, que son los que están en rojo, y por lo tanto son los más competitivos, porque logran producir ese kilo de leche con menos dinero y todavía existen y subsisten. Por ejemplo, ahí está Chile, que es un buen productor. Aquí está Argentina. Argentina es uno de los 3 exportadores natos de América o de Latinoamérica. Y vean con el precio de la leche que tienen que producir ellos, por 37 centavos de dólar por kilo. Y aún así lo logran y son exportadores. Exportador nato significa que
por el caso nuestro, también nosotros somos exportadores de lácteos, pero exportamos lo que nos sobra. En la balanza comercial entre lo que importamos y lo que exportamos salimos positivos. Argentina también y Uruguay también. El principal exportador de Centroamérica en lácteos, ¿cuál es? ¿Quién sabe cuál es el principal exportador de Centroamérica? Nicaragua. Pero Nicaragua no exporta lo que le sobra. Nicaragua exporta hasta lo que se debería de tomar adentro, porque también importa mucho, ¿sí me entienden? Aquí nos comemos 210 kilos per cápita y además sobra para exportar a la región. Bueno, lo importante de esta gráfica es que el precio está determinado y no se puede hacer mucho por él. Es decir, un productor de leche no puede ir al mercado a decir, ya yo no quiero que me paguen 45 centavos de dólar, quiero 50. Eso no funciona así, ¿verdad? Lo que sí se puede es dar valor agregado. Ese es el precio de la leche fluida, tal como se la vende el productor a las plantas. Si los productores dan valor agregado, que hay muchas formas de hacerlo, pues pueden lograr mejores precios por su producto. Buscar eficiencia en el costo de producción. Es decir, cualquiera podría decir de buenas a primeras, hay que bajar el costo de producción. No siempre es bajarlo. En vacas de leche, por ejemplo, si usted dice, tengo que bajar el costo de producción, esta semana voy a comprar un 20% menos de concentrado para las vacas de leche. Lamentablemente las vacas de leche no se van a quedar en la misma producción y se van a bajar seguramente un 20%, entonces usted lo hizo. Hay que analizar qué significa ser eficiente en el costo de producción. Esta gráfica que la presentó Manuel Gómez de Fedegan de Colombia es muy interesante porque ellos logran analizar muchísimas fincas en Fedegan y sacan este tipo de gráficas. Dicen ellos que en esta línea están los litros de leche por hectárea por año y en esta línea está el costo de producción en pesos colombianos, ¿verdad? Entonces, esto se divide en cuadrantes donde están las líneas rojas. Dice la gráfica que el mejor cuadrante sería aquel donde yo logro producir mayor cantidad de leche con el menor costo posible. Son esas fincas que están ahí. Tienen bajo costo, alta productividad, etc. Un cuadrante donde no debo estar posiblemente es un cuadrante donde produzco muy poca leche por hectárea a un alto costo, más bien, que sería aquel de arriba. Ese es un cuadrante que no me conviene. Producir poca leche por hectárea a un alto costo no es un buen cuadrante. Lamentablemente, los que logran estar en el cuadrante más bueno son apenas un 2.5% de los productores. Es decir, los más eficientes son muy poquitos. Siempre sucede eso, ¿verdad? Siempre la carrera la gana una persona, no los 100 que compitieron, ¿verdad? Bueno, cada quien puede decidir en cuál cuadrante ponerse. Si quiere estar en el cuadrante de la alta productividad con bajo costo, sepa que ahí llegan solo muy poquitos. Pero ese es el reto siempre, ¿verdad? Ahí es donde deberíamos de perseguir estar. Otro tema, en el tema del costo de producción, es que hay cosas por las cuales no podemos hacer nada. Ese es el precio de los combustibles, tal vez un poquito desactualizado, no creo que haya cambiado mucho, esto es al 2015, y esos son los combustibles en nuestra región, en Centroamérica. Tenemos por mucho el costo por litro de gasolina y de diésel más alto de la región. Y ahí no podemos hacer nada. Si ocupamos combustibles para producir leche, de búfalo, de vaca, lo que sea, ocupamos combustible, pues no hay nada que hacer, vaya y lo compra al precio que es. Ahí el que nos tiene que ayudar es el Estado, no nosotros no tenemos injerencia sobre eso. Lo que sí tenemos injerencia es cómo usar el combustible. Si el combustible es caro, el combustible tiene que ser utilizado eficientemente. Es interesante ver en una finca que tiene tractor, que son de cierta escala para arriba, la cantidad de dinero que se gasta por semana solo en combustible para ese tractor. Si el tractor tiene que ir a cortar pasto y jalarlo y etcétera, es una factura importante lo que se gasta por ese tractor. La Cámara de Productores de Leche suele analizar con frecuencia
lo que ellos llaman términos de intercambio. Aquí dice que el fertilizante, ¿cuántos kilos de fertilizante podemos comprar con el valor de 100 kilos de leche a través del tiempo? En julio del 2008 podíamos comprar cerca de 40 kilos de fertilizante con el valor de 100 kilos de leche. Eso mejoró en los años de 2009, 2010, 2011. En el 2011 y 2012 tendió a descomponerse un poquito y hoy tiende a mejorar. Entonces, ese es otro insumo sobre el cual no podemos hacer nada. El fertilizante otra vez viene de afuera y el precio no lo determinamos nosotros. Lo que sí podemos hacer es usarlo bien, porque es un recurso costoso. Lo mismo pasa con el concentrado, aunque el concentrado en nuestro país yo pensaría que ha sido muy estable en relación al valor de los 100 kilos de leche. Es posible que eso se deba a que cada vez que hay que aumentar el concentrado, ahora no tanto como antes cada vez que había que aumentar el concentrado, prácticamente se reunían los productores de leche y lograban que les aumentaran el precio de la leche también. Entonces el término de intercambio siempre iba muy equilibrado. Bueno, esa cantidad de kilos de concentrado que podemos comprar con el valor de 100 kilos de leche, 122 kilos. El concentrado, que dijimos es uno de los rubros más fuertes de la ganadería, tiene que ser bien utilizado, porque ya vimos que es costoso. En el poder de compra de la mano de obra, ahí sí no tenemos nada que hacer. Somos un país caro, sin duda. Podemos comprar 2.83 jornales con el valor de 100 kilos de leche. Nosotros no podemos fácilmente decir cuánto debe ganar un empleado. Bueno, sí lo podemos hacer, pero nos arriesgamos a que se vaya para la oficina de trabajo, ¿verdad? Si no lo estamos tratando con los mínimos, ¿verdad? Me queda poco tiempo. Por lo tanto, la cuarta sería, si la mano de obra es el segundo rubro más importante en la ganadería, la mano de obra tiene que ser justa, la que necesitamos, ni uno más ni uno menos. Y para eso tenemos que tener muy claros cuáles son los procedimientos, dónde nos está sobrando gente. Por otro lado, si vamos a tener empleados, tengamos empleados felices, no tengamos empleados en contra nuestra. Eso no tiene absolutamente ningún sentido, porque ellos son los que le sacan la leche a las vacas o a las búfalas. Si usted los tiene en contra, pues están bravos con usted porque no los tiene viviendo en una casita decente, si su salario no es el que debería ser, si los trata mal, esos empleados podrían ordeñar como ellos quieran. Y usted está lleno de mastitis, las vacas o las búfalas están llenas de mastitis y usted no sabe ni por qué y está buscando las razones en otro lado, y es porque usted tiene un empleado no conforme. Otro de los temas importantes que hemos aprendido, que en búfalos estoy seguro que aplica, es criar bien. Bueno, perdón, voy a terminar este punto ya que regresó la tecnología. Bueno, lo que dijimos, poner objetivos y metas claras y que todos las conozcan, capacitarnos, eso es muy importante. Yo no sé si aquí hay algunos empleados de fincas, pero si no los hubiera, es buen momento para que piensen en eso. Hay que traerlos. Por más malo que sea el conferencista, algo bueno se podría llevar los empleados y eso es importante, ¿verdad? Repasar con ellos con frecuencia los procedimientos de trabajo. Ahí estaba esa otra filmina que lo que dice es que otra de las lecciones aprendidas es que la crianza, al menos en leche bovina, es muy costosa. Cuesta mucho dinero criar las terneras, ¿verdad? Entonces, uno de los temas importantes es no criar lo que no se ocupa. Lamentablemente eso podría significar tener que matar algunas terneritas pequeñitas, como matamos los terneros, ¿verdad? Pero si hay que hacerlo, no veo otra alternativa. Si no me la quiere comprar un productor, porque yo no la necesito, ¿qué otras alternativas hay? Lo que es importante es que cada animal que usted críe, dice ahí, en 4 tipos de lecherías que analizamos, esto fue presentado en el Congreso también,
lechería especializada intensiva de bajura, lechería especializada intensiva de altura, lechería especializada semi-intensiva de altura y lechería especializada extensiva de bajura. Ahí cuesta criar los animales 810.000 colones, 839, 628 al parto. Es un montón de dinero, sea como sea. Pareciera ser que el más barato es este, el sistema de extensivo de bajura, pero también vean la edad del primer parto. Hay una relación muy directa entre criar bien y que el animal tenga una edad de primer parto eficiente o criar mal y que el animal vaya pariendo a los 30 o 35 meses, ¿verdad? Bueno, criar animales es costoso, entonces el mensaje es: críe solo lo que necesita. Me imagino que aplica en búfalos también, ¿verdad? Todo tiene que ver con carga animal, con objetivos, cuántas búfalas quiero tener, etc. Y por lo tanto, cuántos animales puedo criar. La reproducción, ahí tengo algunas filminas, pero ya no me queda tiempo. La reproducción es una lección aprendida, tiene una relación fuertísima con la economía de la finca, con la eficiencia económica de la finca, porque cada vez que una vaca pare es que puede dar leche. Si no pare no da leche, si se extiende mucho en su parto da muy poca leche, ¿sí me entienden? Hay que poner a los animales a parir, entonces la reproducción es fundamental. Esta es una finca donde hicimos un trabajo en el 2014, llegamos, tenía muy malos parámetros la finca, una detección de celos muy pobre, días abiertos muy altos, y empezamos a hacer una serie de trabajos con veterinario, con sincronización, etc. Y en el 2017 ya habíamos logrado mejorar la detección de celos, habíamos mejorado bastante la parte de días abiertos. Así en resumen y rápido. ¿Y qué tiene eso que ver con la producción? Bueno, eso fue lo que pasó. En el 2014 nosotros llegamos y la finca ordeñaba 114 animales en promedio. Vean estos años para atrás, más o menos ordeñaba esa cantidad de vacas. En el 2015 se empezó a trabajar fuerte en la reproducción y aumentaron la cantidad de partos de 130 que tenía la finca el año, pasó a 160, 205, 232. Y vean la cantidad de vacas en ordeño, 130, 150 y 170. Sin comprar un solo animal. Es decir, ahí estaban los vientres esperando a ser manejados con más eficiencia y empezamos a tener más partos, y eso hizo que la producción aumentara de esta forma. Nosotros empezamos en el 2015, esta era la producción de leche por año que esa finca tenía. A partir del 2015 la producción empezó a aumentar por efecto de partos, algunas otras cosas que hicimos también en nutrición, fertilización, etc. Y hoy la finca produce más del doble de lo que producía. Eso trae una cantidad de dinero importantísima al sistema. Los índices de productividad, por supuesto, que aumentaron bastante. Ahí ven los kilos de leche por hectárea en producción por año, los kilos por lactancia, etc. Todo eso se movió bastante. Ya para finalizar, tengo 3 recomendaciones que no sé si aplican. Me disculpo de antemano si ya ustedes están avanzando en esos temas. Me parece que es importantísimo que cuanto antes la actividad bufalina empiece a utilizar sistemas de información, si no lo hacen todavía, software para manejar la búfala, la parte técnica, pesar leche, medir crecimiento, eficiencia reproductiva, etc. Registrar en un software de eficiencia técnica, pero también en un software de costos. Cuando ustedes digitan información o tienen muchas fincas con información en software, van a empezar a generar estadísticas poblacionales, y eso es sumamente enriquecedor. En este país, hace 30 años desde que empezó el proyecto piloto POAS que manejaba la Universidad Nacional, conocemos bastante bien cuál es el intervalo entre partos, los días abiertos, los servicios por concepción. Todo eso se conoce desde hace 30 años, porque esos proyectos hicieron que mucha gente entrara en software y muy rápido se procesa la información. Agremiarse, definitivamente, no sé si ya tienen una cooperativa de bufaleros, pero pareciera ser una figura muy interesante para hacer crecer un sector productivo. En leche, por lo menos, ustedes saben que existe un muy buen ejemplo.
En azúcar, en café también hay muy buenos ejemplos de cooperativas que han sido exitosas. Ese podría ser un proyecto interesante. Creo que eso era lo que quería compartirles. Si tienen alguna pregunta, si no, muchas gracias.